Y estamos acá en el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV, estamos en BM Online, www.brunomasi.com.py, y estamos mucho más relajados que en épocas anteriores, cuando venía nuestro invitado todo de traje y era el asediado por la prensa. Ahora está más relajado, pero con una gran capacidad empresarial, siempre el ingeniero agrónomo Nicolás Zárate, para quien pido un fuerte aplauso. Ex ministro de Educación, especialista en fertilizantes y medio ambiente como ingeniero agrónomo, y ex viceministro de Agricultura y también ex ministro de Educación bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez. Pero estuvo acá creo que 2 veces. Una vez. Una vez tuviste, sí. una vez nomás. Sí, solo una vez. Solo una vez. Bueno, y ahora tenés otra oportunidad, porque vos sos muy inteligente y muy buena gente, Nicolás Zárate. Gracias. Te voy a pedir que te acerques al micrófono, porque él está con un proyecto, el ingeniero agrónomo. Todos estamos en la misma tesitura, ¿verdad? De querer tener un sistema de transporte adecuado a los tiempos que corren. Pero antes de entrar en este tema tan importante, hay cuestiones que están avanzando allá en Europa. Ucrania, atención, dispara misiles fabricados en Estados Unidos contra objetivos en Rusia. Llegaron a Moscú estos misiles, según medios estatales rusos. Ahí vemos imágenes. Si José Ayala tiene imágenes móviles, mejor todavía. Solamente fotografías, dice que hay. Todavía no hay imágenes móviles. Ucrania dispara misiles fabricados en Estados Unidos contra objetivos en Rusia, especialmente en Moscú, según medios estatales rusos. Y por eso, Rusia, el Kremlin en este caso, acusó a Estados Unidos de echar leña al fuego, entre comillas, respecto a la guerra en Ucrania, al autorizar, según informó la prensa occidental, ataques con misiles de largo alcance contra el territorio ruso por parte de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Reiteramos, estas fotos corresponden a unos minutos atrás, donde se observan a los misiles estadounidenses, o por lo menos fabricados en Estados Unidos, desde territorio de Ucrania, que son lanzados contra objetivos en Rusia. 6 misiles subbalísticos lanzó Ucrania a territorio ruso, y creo que llegaron a la capital, a Moscú. Aquí Nicolás Zárate, el ingeniero agrónomo, sabe más de esto también. ¿Sabes de esto? No, lo que está saliendo en la prensa era lo que se estaba temiendo, que realmente que Kiev empiece a utilizar los misiles, no solamente americanos, sino franceses y de Inglaterra. De Gran Bretaña. Sí, los Sky Shadow de Inglaterra, que tienen capacidad de llegar no solamente a Moscú, sino a cualquier parte del territorio ruso. Entonces ahí cambia la situación geopolítica, porque una ciudad como Moscú, que nunca fue bombardeada, ¿verdad? Y nunca fue conquistada tampoco. Moscú nunca. No, Moscú pudo ser ocupada, pero no conquistada. Pero cambia la geopolítica. Eso lo que hizo Hitler. Sí, llegó ahí a la afuera y tuvo que mirar con un... Entonces cambia, porque se teme de que pueda haber revueltas a nivel de Moscú una vez que empiecen a caer estos misiles ahí. Si llegan a caer en la capital, puede crearle mucho problema al Kremlin. Y a Putin. Y a Putin directamente. Por eso Putin no estuvo en Río de Janeiro, en el G20. Probablemente, y por la orden internacional de captura que él tiene, ¿verdad? Entonces, sí, tiene una orden internacional. ¿Sigue vigente esa orden? Sigue vigente esa orden. Pero es como si él es el mandamás de Rusia. Y bueno, pero de Rusia.
Bueno, Ucrania disparó misiles ATACMS, algo así, de fabricación estadounidense contra la región rusa de Bryansk, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en una escalada importante en el 1000º día de guerra. 1000º día ya, 1000 días de guerra. Sí, y hubo un cambio en Rusia muy importante en cuanto a la doctrina. La doctrina militar te dice cómo responder de acuerdo a los ataques. Y ellos tenían como doctrina la no utilización de armas nucleares si el territorio ruso no era atacado por armas nucleares. Ahora cambió la doctrina rusa y dice, si somos atacados por armas extranjeras de largo alcance, hemos de responder con armas nucleares. Por eso que hay todo este problema. ¡Qué bárbaro! El ataque se produce solo 2 días después de que la administración Biden diera luz verde a Kiev para utilizar las armas fabricadas en Estados Unidos de mayor alcance contra objetivos dentro de Rusia. Kiev, que es la capital de Ucrania, no respondió inmediatamente al informe lanzado desde la Casa Blanca por el presidente, ordenado por el presidente Biden desde la Casa Blanca. El ataque marcaría la primera vez que Ucrania utiliza las armas estadounidenses de mayor alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Pasaron ya 1000 días de conflicto entre Ucrania y Rusia y mostraría que Kiev ha perdido poco tiempo en hacer uso de sus poderes recién concedidos. ¿Pero por qué le concedió? ¿Cuál es el motivo, Bruno? Pregunta, pero no, yo te la... Inicialmente porque Rusia consigue el apoyo de Corea del Norte del envío de 10.000 soldados. Claro. Y ahora Corea del Norte manifestó que está en condición de enviar 100.000 soldados para pelear por Rusia. Y entonces la respuesta es esta. La respuesta es esta. O sea que, ¿y qué quiere decir? ¿Se va a desatar la famosa y no anhelada nunca Tercera Guerra Mundial? No sé, realmente nadie sabe. ¿Y va a llegar la misma antes de que asuma Donald Trump? Yo creo que esto va a seguir escalando. No van a utilizar ningún tipo de bombas nucleares porque ahí ya sería realmente una guerra muy corta. Eso no le conviene tampoco a la industria armamentista. Le conviene guerras largas donde se vendan muchos misiles, donde se vendan drones. Este es un tema de economía, Bruno. También es un tema económico. A mí que sí. Claro. Bueno, a las 3:25 AM de hoy, hora local, en Ucrania, este país disparó 6 misiles balísticos contra una instalación de Bryansk, dijo el Ministerio de Defensa. En el ataque se utilizaron misiles ATACMS, ATACMS, de fabricación estadounidense. Las defensas aéreas rusas derribaron 5 de los 6 misiles y otro resultó dañado. Fragmentos del misil dañado cayeron en el territorio de una instalación militar, provocando un incendio que ya fue extinguido. Además, no hubo víctimas ni daños. ¿Cómo organizan tan rápidamente esta... Las baterías antiaéreas, ¿verdad? Sí, no, eso siempre tienen. Los rusos tenían las famosas S-400, que son las mejores baterías de Rusia, y eso está instalado en todas las zonas críticas de instalaciones principalmente rusas. Pero ellos son muy buenos. Las baterías S-400 son las mejores que hay probablemente en el mundo. Gatera, era el nombre. Sí. Ahí donde se ponen los caballos para sí, salir a la carrera. A mí me gusta el tema de caballos, por eso que por ahí recordé. El turf. No tanto así, sino... La cuestión ecuestre. Viste que yo vengo del campo, ¿verdad? Entonces... Gatera. Sí. Así es. Bueno, esto también me recordó Nicolás Zárate ahora antes de entrar a cámaras y bueno, porque nos quedamos enganchados con el anterior... También es lo que decía Fernando Filártiga y bueno. Pero ¿por qué está acá Nicolás Zárate? Y también está secundado por una persona que sabe mucho, que se llama Javier Martínez Vargas. Sí, él es una persona que es uno del grupo impulsor del tren aéreo
donde estaban varias personas. Sí, yo todavía no di la información, pero no importa, no importa. Es justamente lo que queremos todos, el famoso tren, sí, ya sea terrestre, aéreo, aeroespacial, no sé de dónde, pero sí, qué tipo de tren, pero algún tren queremos. Todos queremos. ¿No te parece? Sí, sí, sí. Y hoy se juega el partido allá en el Alto de La Paz, ahí esta ciudad que está aledaña a la capital boliviana, sí, y vemos los funiculares ahí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Sí. Ahí tenemos imágenes de los funiculares que nos va a mostrar ahí José Ayala, y andan perfectamente, porque hay imágenes, no fotografías, imágenes en movimiento de los funiculares en esa ciudad llamada El Alto, que está a 4.000 metros de altura y más, sí, ¿verdad? Muy cerca de La Paz. Y también en La Paz están estos funiculares trabajando, actuando como si nada. Y nosotros no podemos tener ese tipo de cosas. ¿Cómo vino esta idea de proyectar el tren aéreo para Asunción y para el área metropolitana? Bueno, el tren aéreo viene a dar una respuesta a la ineficiencia del transporte público urbano, ¿verdad? Esa es una realidad que todos sentimos. Es caótico. Caótico, porque el que tiene vehículo también entra en el caos, el que tiene moto mucho más, y los pocos que se desplazan, que es el 10% de la población, nomás que se maneja en Asunción y área metropolitana, se manejan en los buses, ¿verdad? Y estos buses que con sus reguladas, con sus problemas, que a la noche no están. Entonces, esto es un caos realmente, Bruno, y yo creo que es una preocupación genuina de todos. Y la pregunta es, ¿por qué no hicimos antes? ¿Por qué no vamos a hacer? Porque los paraguayos no nos animamos a soñar. Decía Karl Popper... No, ¿cómo? ¿No nos animamos a soñar o no cristalizamos los sueños, mejor dicho? Porque ambos, porque... Yo siempre soñé con esto. Sí, exactamente. Hace muchos años. Yo repito algo porque quiero que quede. Okay, adelante. En el sentido de que, cierto, todos soñamos, ¿verdad? El límite de los sueños el límite del futuro es lo que nos animamos a soñar, ¿verdad? Pero decía Miguel Ángel Cornejo, era un famoso, eso, ¿cómo se dicen eso? Esas personas que dan charlas para levantar el ánimo. Sí, bueno, sí. Estos influencers de ahora, ¿verdad? Pero de los 80. Decía, comprometido e involucrado. ¿Cómo se llaman, Marcelo? Coach, sí, el famoso coach. Bueno, estos coaches... coachers. Decía, comprometido e involucrado. Yo mezclo un poco, ¿verdad? Y digo, bueno, involucrado, la gallina. Todos los días pone el huevo, espectacular. Comemos tortilla, todo espectacular, el huevo. Bueno, gallinas somos todos. Yo me incluyo, yo, Nicolás Sade, soy gallina. Pero para hacer las obras que estamos soñando, tenemos que ser chancho. Tendríamos que dar jamón, tenemos que dar la vida para poder lograr, Bruno. Y eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. Somos muy cómodos, queremos que otra gente haga por nosotros. Perdimos esa iniciativa y vamos a recuperar ahora. Bueno, y muy interesante. Y estas imágenes que pasó aquí a la producción Nicolás Zárate son imágenes, no esa precisamente, sino imágenes de esos trenes, el sistema de trenes aéreos de la ciudad de Miami y alrededores, más o menos. Son imágenes de esa parte del mundo que se quieren replicar aquí en Asunción alguna vez, ¿verdad? Esto cuesta mucha plata, sabemos, cuesta mucho tiempo, pero hay que comenzar, porque no puede ser que no empecemos a golpear la mesa, a patear lo que sea, para conseguir este tipo de transporte que nos van a facilitar la vida enormemente, porque ¿de qué punto a qué punto planifican ustedes que tengamos que tener este sistema aéreo de trenes acá en Asunción? Ahí, como están viendo en las imágenes, hay 9 tramos, ¿verdad? 9 tramos, 34 estaciones. Pero vamos a tomar una nomás, que es la famosa Avenida Eusebio Ayala, que tiene una longitud de 11 kilómetros. ¿Por qué es el tren aéreo, no el subterráneo? Me pregunta la gente en la calle, me pregunta Bruno esto, ¿verdad? Porque va a costar mucho más. Claro, el tren subterráneo cuesta más o menos unos $100 millones el kilómetro.
El aéreo cuesta 70 millones de dólares el kilómetro. Entonces estamos hablando de un tema de ahorro. 70 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. Sí. Y si hacemos Eusebio-Ayala, que tiene 11 kilómetros, estamos hablando de 770 millones de dólares. Y ya veo tu cara, Bruno. Pero te quiero decir algo, si me permitís. Claro. Este país bendito, tuyo, mío, de todos los paraguayos, produce al año 45.500 millones de dólares. Es el Producto Interno Bruto de Paraguay. 45.500 millones de dólares. Si nosotros queremos hacer el tramo de Eusebio-Ayala, los 11 primeros kilómetros, para decir salimos, después vamos a ver los otros tramos, ¿verdad? Eso es 1.7% del Producto Interno Bruto. Ahora te pregunto, ¿es viable o no es viable? Claro que es viable. Yo, por favor, acá se dilapida la plata, amigo, en cualquier cosa. Lo que debo decir, según el BID, dilapidamos, malgastamos, y no estoy hablando de malversando, 1.600 millones de dólares por año. Al año. Y estamos hablando de 770 millones de dólares. Si somos un poco más eficientes y contratamos lo que necesitamos y al resto le decimos, busquen trabajo en el sector privado, hermano, podemos pagar sin endeudarnos. Pero eso es una utopía. Pero sí los organismos internacionales como el CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, han financiado el metro de Quito, que es el que nosotros estamos usando como un modelo para entender el sistema. Yo te hago una consulta. Vos fuiste ministro de Educación siendo ingeniero agrónomo, porque evidentemente te pusieron ahí porque estabas preparado para ser ministro de Educación, amén de todo lo que estudiaste vos y que elegiste como carrera, ¿verdad? Pero, ¿por qué en ese gobierno y ahora podés hablar, de Mario Abdo Benítez, no se prosiguió lo que aparentemente se dejó estar en el gobierno anterior, la cuestión del Metrobús? ¿Por qué no se continuó? Porque esto, si bien es aéreo, lo otro iba a ser terrestre, pero más o menos similar en el sentido de estar en la misma ubicación, seguir los cánones de esa avenida Eusebio-Ayala, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se continuó? Cualquier proyecto. Mira, Bruno, yo trabajé en los años 99 hasta casi 4 años en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos. Vos sos muy buen coordinador. Yo, Claro. Bueno, gracias. Claro. Pero yo manejaba los préstamos internacionales del BID, del Banco Mundial, las obras. Entonces, básicamente, cuando uno va a empezar una obra de gran envergadura como esta, como en ese caso fue el Metrobús, o como quieren hacer el tren de cercanía, lo primero que te dice el manual es: ¿tiene usted la desafectación? ¿Ha logrado la desafectación de la franja de dominio? Eso es lo primero. Si usted no lo logró, vuelva al primer paso. Desafecte, tenga condiciones de dominio, o si no, usted no va a poder invertir. Eso te dice el manual. No es que yo digo. Y eso no se hizo, Bruno. Bueno, ya sé. No vamos a entrar a si se hizo o no se hizo, porque ya... Claro, pero por eso no se hizo después. Eso nos hirió a todo, pero... ¿Y por qué no se continuó? O sea, si no se hizo, ¿por qué no se empezó a hacer en ese momento, digamos? Claro, pero vamos a ser sinceros. Nadie quiere cargar con el peso de otro gobierno. Siempre es así. No tenemos política de Estado, Bruno. Claro. ¿Por qué yo digo que el tren aéreo no es de Nico, no es de Juanma, no es de Javier, no es de Diego Galeano? Tiene que ser la ciudadanía y tiene que ser un proyecto que pase de este gobierno para el próximo. Estamos proyectando Asunción a 30 años, Bruno. Yo ya no voy a ver. Yo estoy seguro que... Yo ya no voy a ver. Vos vas pero a ver yo voy a... Estoy seguro que vos voy a ver... 56 años. Estoy seguro que voy a inaugurar el primer tramo. Y yo voy a decir, esto es el aporte de ¿Vas a tener 86 años? No, en 2 años, Bruno, vamos a tener esto. En 2 años. Sí. Y decirle a Mariel que traiga café, que traiga té, que se mueva también a en 2 años, este señor, ¿cómo se llama? El famoso Shepio, que hagan algo. Bueno, y después, perdón, Nicolás. No, yo estoy seguro, Bruno, que vamos a hacer porque la ciudadanía quiere.
necesita. Nosotros estamos queriendo, justo con Javier, porque Javier es una persona que estudió mucho el tema de la política a nivel internacional, y él decía, tenemos que reinventar la política. ¿Y por qué le dije? No, antes los gobiernos nos vienen y nos dicen, vamos a hacer tal obra, vótenos. Ese es el famoso. No, nosotros vamos a decirle al gobierno qué obras queremos que prioricen, porque los recursos siempre son escasos. Entonces ahora vamos a decir, si la ciudadanía está de acuerdo, queremos hacer el tren aéreo. Punto. Y le entregamos el proyecto, acá está, y vamos a verificar y vamos a ser contralores. Que 70 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. El kilómetro. ¿Y el total va a ser de cuánto? No, el total estamos hablando de un monto, si vamos a 4.151 millones de dólares va a ser el total en 30 años. 4.151 millones de dólares. Y bueno, es lo que más o menos cuesta o costó hasta el momento el puerto de Chancay, ahí en el Perú. Sí. Mira, Porque Bruno. ahí se destinaron 4.500 millones de dólares para que funcione como puerto. Así mismo. Y que conecte con esas barcos enormes chinos. Sí. Los portan contenedores. La costa del Perú con Shanghai allá en China. Pero ¿a quién le beneficia el tren aéreo, Bruno? Y a todos. A todos. Pero no es un beneficio solamente de comodidad, sino económico. ¿Cuánto gastan la gente para trasladarse desde Itá, desde Capiatá, en vehículo, combustible, aceite, mantenimiento, cubierta? ¿Cuántas horas perdemos de no estar con nuestra familia? Y son 5 horas al día como mínimo. Bueno, y Bruno, ¿cuánto le cuesta al Estado? Eso es ineficiencia. Sí, claro. Por Entonces, supuesto. los políticos, yo me incluyo, ¿verdad? Por más que mi carrera fue más gremial que política, nosotros pues decimos, vamos a solucionar el problema del hambre, vamos a solucionar, la gente va a estar mejor. Mentira. Pero sí podemos... ¿La gente no está mejor? No, que va a estar mejor. Salgan a la calle y pregunten. Y no va a estar mejor porque no estamos invirtiendo más. Eso porque vos no estás conectado a este gobierno. No. Mira, yo le respeto mucho a Santi. Yo trabajé con Santi y con Enrique Riera para lograr el aumento docente, que hoy es una realidad. Nos dijeron que no era cierto, que no era posible, porque iba a costar 400 millones de dólares. Hoy los docentes cobran salario básico profesional gracias a esa reunión entre Santi Peña, Enrique Riera y yo en su momento. Muy bien. O sea, los sueños hay que convertirlos, pero para eso hay que trabajar y no sé, es soplar y hacer botella. Tenemos que comprometernos. ¿Y cómo Carlos Antonio López en su momento, hace más de 150 años, pudo hacer toda esa cuestión ferroviaria que Bruno, llegó a Encarnación y su conexión posterior con la Argentina hasta Buenos Aires? ¡Qué buen ejemplo! ¿Cómo eso se dio hace casi Bruno, 200 años atrás? Hay una película, no sé cómo se llama, los americanos tienen esa película de los mitos. Carlos Antonio López hizo el primer tramo. Nosotros, destrozados después de la guerra del 70, completamos los demás tramos. Tuvimos la fuerza, las mujeres guapas que quedaron. Ese hicieron los otros tramos. Se siguió haciendo porque fue una política de Estado. Y este país no aguanta más políticas de gobierno. Políticas de Estado necesitamos. Sí, señor. Nosotros no necesitamos más que un gobierno nos prometa. Nosotros tenemos que tener, como en la época anteriores, había una Secretaría Técnica de Planificación, un señor Mandelburger. Un genio. Y yo estuve viendo los documentos de papá ahora, porque estamos reorganizando lo que fue su biblioteca. Estaba todo planificado, Bruno. Claro. Entonces... Mandelburger. Tenemos que volver de origen alemán también. Y bueno, por algo. Bueno. Por eso, Deutschland ist über alles. Bueno, yo mi alemán... No, por eso está por sobre todo Alemania. Bueno. Sobre todos los países, Alemania. Bueno, eso decía en la época de los nazis, se decía, después se cortó eso. Pero yo creo que hasta ahora Alemania es Alemania. ¿Sabes qué pasa? Yo decía antes, ¿por qué Alemania pudo levantarse después de la Segunda Guerra Mundial y ser la primera potencia de Europa? La primera también. Y de la primera, ¿verdad? Pero vamos a decir de la segunda. Después de haber estado destrozada, ¿verdad? Bueno, el plan Marshall, sí, los americanos lo llaman. No es cierto. Ellos tienen la cultura, no es la raza, la cultura. Por eso nosotros tenemos que invertir en educación para tener una cultura. ¿Qué tienen los argentinos? Cultura.
Nos falta cultura. Y esa cultura te da cohesión. Y esa cohesión te permite hacer ciudadanía. Y ciudadanía te permite hacer el tren elevado. Por eso la entronaron a Cristina. Así mismo. Así mismo. Sí, dejemos ahí. Bueno, el tren elevado. A mí me gusta la idea. Yo personalmente me parece excelente. Y esto se tiene en Quito, me decías, en Ecuador, ¿verdad? El más parecido al nuestro es el Skyline de Vancouver, que hoy es una realidad. Decime, ¿esto no podría ser el kilómetro un poquitito más austero, más barato? Sí puede. Lo que pasa es que no quiero decir un número que después yo estoy seguro que si administramos bien... 70 millones de dólares el kilómetro. Sí, pero todo ya, ¿Y toda un la hora. kilómetro son cuántas? 10 cuadras. 10 cuadras. 10 cuadras. 11 Con kilómetros. todo lo que eso implica. Todo automático, sin chofer, todo último. No vamos a hacer algo intermedio. Vamos a traer la mejor tecnología que haya. Está bien. Apuntemos a 30, 50 años. ¿Cuántos años tiene el metro de Moscú? Más de 100 años. Una maravilla. Proyectan tren aéreo y estos son los tramos que tendría y las ciudades que conectaría. Yo te preguntaba eso al inicio. Un grupo de profesionales está proyectando la construcción de un sistema aéreo de tren para Asunción y el área metropolitana. Los impulsores señalan que la idea surgió ante el cansancio y el hartazgo de la ciudadanía por el deficiente sistema de transporte público. Y estos empresarios del transporte público, ¿cómo van a reaccionar? Porque esa también es otra respuesta que necesitamos saber. Bueno, tengo algunos conocidos que no les gusta lo que yo digo, pero a mí no me gusta lo que ellos hacen. Por supuesto, no hacen nada. Si ellos no se ponen a la altura de las circunstancias, no modernizan su flota, no invierten en buses articulados eléctricos, lo siento, hermano, van a desaparecer. Porque el metro necesita en el sistema integrado de la complementariedad de estos buses articulados y buses pequeños. El metro es la parte troncal, pero después necesitamos los buses. Pero estos buses tienen que ser amigables, tienen que ser eléctricos. No podemos seguir con buses diésel a esta altura del campeonato. ¿Y por qué no pensar, si vos querés soñar, como mi amigo Juanma siempre me dice, vamos a soñar grande, Nico? Juan Manuel Brunetti Marcos. Dice, fíjate lo que hace la compañía Boring Company de Elon Musk, me dijo. ¿Y qué hace? Le dije, Juanma. Y ellos hacen túneles. Entonces, donde llega el metro, ese túnel puede irte hasta la oficina del gobierno y la gente va caminando bajo tierra hasta las oficinas del gobierno. Pero te digo, entonces, el límite es el cielo, yo Bruno. Te voy a decir una cosa. Yo en 1980, ¿cuánto tiempo pasó? 1980. 42. 44. Yo viví en San Francisco, California, en una ciudad cercana llamada Walnut Creek. ¿Y cómo yo llegaba a San Francisco? Me iba hasta una estación cercana, la más cercana, tomaba ahí, 44 años de esto, tomaba ahí un BART, Bay Area Rapid Transit. Bay Area Rapid, el tránsito rápido de la bahía de San Francisco. Del área de la bahía. Era esto mismo que aparece en pantalla, esto mismo, pero iba por arriba y por abajo de las montañas de San Francisco. Bueno, y vos dejabas tu auto en un estacionamiento fabuloso, seguro, te ibas hasta la estación, digamos, ahí a pasos, todo caminando después de dejar tu auto. Te subías al metro, hacías toda la actividad del día, volvías a las 5 de la tarde con ese mismo, siguiendo los pasos, digamos que ya los diste a la mañana. Llegás, te bajás del metro, te subías en tu coche y te vas a tu casa, por ejemplo. Bueno, y todo estaba eso ramificado, organizado, impresionante. Un lujo había ahí, digamos, en el sentido de
de la puntillosidad con que se manejaban esos coches, esos trenes. Era una cosa impresionante. En aquel momento, hace 44 años, yo creía que estaba en la luna más o menos, ¿verdad? Bueno, y todavía nosotros seguimos soñando, como bien dijiste, y no tenemos absolutamente nada con qué movilizarnos. Así mismo. Acá todos los días. El funicular, por ahí si ponemos funiculares... Sí, pero sabes que no quiero más soluciones parche. Los paraguayos soluciones parche, sí. no nos merecemos. Decía John F. Kennedy en un discurso en 1962 en la universidad. Muy bien. Nosotros elegimos ir a la luna no porque es fácil y hacer otras cosas además, sino porque iba a ser difícil y va a ser difícil. Claro. Y nosotros elegimos el tren aéreo porque es difícil. Y yo creo que toda la ciudadanía va a apoyar este proyecto, el tren aéreo para Asunción. ¿Cuándo podría, digamos, arrancar esta construcción, digamos, dentro de... arreglando toda la cuestión económica y lo que se tenga que arreglar para que comience el primer paso? ¿Cuándo se va a dar? O sea, para cristalizar constructivamente el primer paso, cristalizar constructivamente. ¿Cuándo podría darse esto? Mira, Bruno, yo quiero ser bien sincero. Primero quiero tener el apoyo de la ciudadanía. Por eso te estoy visitando y te agradezco el espacio, Bruno. Porque necesitamos que la gente se comprometa realmente. ¿Y qué necesitas para que la gente se comprometa? Bueno, primero socializar el proyecto, que conozca bien, ver que ellos realmente acepten hacer. Segundo, una vez que aceptemos eso, ver los tramos que sea totalmente, vos decís, va a pasar por acá. Todos tenemos nuestro interés, pero tenemos que saber priorizar, ponernos de acuerdo cuál va a ser el primer tramo que vamos a hacer. ¿Van a contemplar la costanera y todo ese tipo de cosas? Por supuesto. Entonces... Y después tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental y lo que sería el proyecto en sí. Y a partir de eso, teniendo el proyecto aprobado por la ciudadanía, entonces nosotros podemos pensar en elevar al gobierno. Pero antes no. Bueno, hay acá un trazado del tren aéreo que el tramo es Avenida Coronel José Félix Bogado, Avenida José Félix Bogado, también Avenida General Artigas, José Gervasio Artigas, sí. Tramo sobre Eusebio Ayala, que mencionaba acá, de 11 kilómetros, el ingeniero Nicolás Zárate, el tramo Avenida Fernando de la Mora, el tramo de la Avenida Madame Lynch y Defensores del Chaco, el tramo de la Avenida Brasilia, Juscelino Kubitschek y Bruno Gullari, el tramo de la Avenida Santísimo Sacramento, el tramo de la de las avenidas Choferes del Chaco y Médicos del Chaco y el tramo de la autopista Ñuguazú. ¿Y cuántas estaciones? Muchísimas 34, estaciones. 34 estaciones. Pero este es un borrador que hizo un grupo de ingenieros calculando el flujo de pasajeros. Es un primer borrador. Esto tiene que ser realmente depurado por el interés de la ciudadanía. Pero ya nos da una idea de lo que... Una panorámica. Exactamente. Decime, ¿y cuánta gente va a mover todo este sistema aéreo de trenes? Nosotros estamos hablando, Bruno, que entra a Asunción más o menos 1.300.000 personas todos los días, de los cuales solamente el 10% se maneja en transporte público, el resto maneja en moto, auto. Bueno, vamos a ir de a poco. Mira, la ventaja del tren aéreo es la gran capacidad de transporte que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, tengo acá anotado un número que es importante. Más o menos por convoy puede transportar hasta 1.800 personas por convoy. Y fíjate, por convoy, un tren. Entonces ahí ya te das cuenta la cantidad que podemos mover, ¿verdad? El flujo que se puede mover. Normalmente cada 3 o 5 minutos está llegando otro convoy, otro. Entonces creemos, y eso vamos a dejar que eso los especialistas nos digan los números reales, y por eso hay muchos... ¿Quiénes son los especialistas? ¿Paraguayos? Los primeros con los que hemos trabajado estos son ingenieros paraguayos que le hicieron totalmente gratuito,
¿verdad? Todo hasta acá y todo es donación de tiempo, donación de ingenio del paraguayo. Hemos hecho consultas con la gente del metro de Quito, eso es bien, para tomar algunos números. Pero acá hasta el momento es todo pensamiento paraguayo. Evidentemente necesitamos cooperación internacional, necesitamos sumar ingenieros paraguayos de todos los colores. Esto no tiene un signo partidario, esto tiene una bandera. Esta es una bandera y una tiene que ser una causa nacional. Una causa nacional, ¿qué partidario? Por eso entra ahí la política y la cagamos. Mata. Entonces, acá, como dijo Javier Martínez, estamos reinventando la política. Bueno, reinventando la política. El tren aéreo es más barato que el subterráneo. Nicolás Zárate, el ingeniero, refirió que eligieron que el sistema sea aéreo y no subterráneo por conveniencia económica. Se eligió el tren aéreo porque es más económico que el tren subterráneo. El subterráneo cuesta algo así como $100 millones por cada kilómetro, y el aéreo se habla de que costaría $70 millones por kilómetro. Bueno, inclusive señaló el ingeniero Nicolás Zárate, quien está con nosotros ahora acá, que permitirá compensar a los locatarios de Eusebio Ayala que se vieron afectados por el fallido Metrobús. Señaló que diariamente ingresan a la ciudad de Asunción unos 600.000 vehículos particulares debido al deficiente sistema de transporte que se tiene, que solamente transporta el 10% del 1.300.000 personas que llegan a Asunción cada día, principalmente en jornadas laborales. Sí, es una vergüenza lo que tenemos nosotros. En ese aspecto estamos, creo que seremos la ciudad colera, ¿verdad?, en el transporte público del planeta. Y hay que hacer esto, de alguna manera hay que empezar a hacer, y hay que... y ahí ya tenés $700.000 que se podrían haber ahorrado de lo que quieren dilapidar en Itaipú para canastas de Navidad y pan dulce. Y esa es parte de los $1.600 millones que estamos tirando todos los años. Por ejemplo. Así que ahí ya se podía utilizar esos 700.000 a favor de esta causa nacional, ¿no te parece? Y fíjate, si utilizáramos mejor los bonos, los $70 millones que tuvo el gobierno municipal, no decimos lo que hubo corrupción, sino la mala utilización del dinero. Tenemos que ser más patriotas. 70 millones ya podía pagarse un kilómetro. Un kilómetro ya está. Pero, un kilómetro ya se podía pagar. Nenecho, ya podés pagar un kilómetro, ídolo. A ver. Sí. Claro, si devolver los 70 millones, claro. Y bueno, Bruno. Y sí. No es así, necesitamos más patriotismo, necesitamos gente que no piense tanto en sí, sino en sus hijos, en sus nietos, porque no harían lo que hacen si pensaran en sus hijos. ¿Cuántos hijos vos tenés? 3 hijos, un nieto, estamos ahí. ¿Y tenés ya grandes son tus hijos? Sí, ya más de 20 años. ¿Y Javier Martínez Vargas cuántos hijos tiene? Esa es una pregunta incómoda en este momento, ¿verdad? Pero vamos a dejar por ahí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cuál es el siguiente paso, Nicolás Zárate? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Estamos trabajando con el equipo que te he citado, Juanma, Diego, Javier. Estamos haciendo la página web donde va a ser interactiva, donde van a poder los ciudadanos criticar, mejorar, aportar y dar su parecer sobre el metro o el tren aéreo. Sí, ya entiendo eso. Ese es el primer paso, porque si yo no tengo el apoyo ciudadano, no voy a poder llevar adelante. Yo voy a jugarme todo por este tren aéreo y ojalá que tenga el acompañamiento. No, y vamos a... Yo personalmente también apoyo la idea de ustedes, me parece excelente y es el momento. Pero vos no podés irte sin decirnos algo respecto a la educación. ¿Cómo está nuestra educación paraguaya? Sin pelos en la lengua. Tenemos el mejor ministro de educación, probablemente Luis Fernando Ramírez, pero no tenemos política de Estado. Porque nosotros dejamos la jornada escolar extendida, que era que los chicos vayan de mañana y tarde y que puedan tomar clases de idioma, puedan hacer deportes y puedan almorzar en sus instituciones.
y eso se dejó de lado. Y conseguimos un préstamo de $30 millones del BID que se dejó de lado. Nos costó tiempo, sudor, sacar ese préstamo y hoy se dejó de lado. ¿Qué quiere decir se dejó de lado? Dijeron, ¿desapareció? No es prioridad para nosotros. Y entonces no se tomó el préstamo. Y vos sabés lo que es conseguir un préstamo. Después, nosotros dejamos $170 millones para la reparación de las escuelas, de lo cual 100 y pocos millones de dólares era préstamo del Banco Mundial y otros 70 era fondo del FEI. Eso dejamos, no usamos un guaraní para que pueda el gobierno lucirse. Eso es política de Estado. El gobierno al comienzo dijo, no, es prioridad, no vamos a hacer. Y hace 15 días estoy viendo que ahora recién llevaron al Parlamento. O perdimos un año. Entonces, tenemos un excelente ministro de Educación, una buenísima persona, pero la política no le está acompañando. Tiene que volver a los templos. No he dicho yo. Y él es País Ramírez. Y sí, pero es una buenísima persona, creo que es el mejor técnico, pero tiene que tener acompañamiento político o no va a hacer nada. Bueno, querido Nicolás Zárate, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Te felicito realmente por esta iniciativa y también al querido amigo Javier, que lo vamos a tener esta semana. Aquí el productor Emanuel Torres ya está teniéndolo en cuenta, porque fui yo el que le dije que él tenía que estar con nosotros, y después a través de la vorágine de nombres que se barajan todos los días para que lleguen aquí invitados a esta mesa, entonces se nos pasa y qué sé yo, pero ahora lo volvemos a ver y lo vamos a convocar esta semana. Hoy es martes, así que puede estar el jueves, qué sé yo, y para volver a hablar sobre este tema y otros que él considere, porque también está la parte internacional que me parece que maneja mucho también. Sí. Este chico brillante, joven, brillante. Bueno,